dar una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío, analizarlos, escuchar opiniones. Es una buena costumbre. Bueno, y ayer, no sé si tú estuviste entretenida mirando el juicio como la audiencia de formalización de Sergio Muñoz. Bueno, como se esperaba, la verdad que la exposición de los datos, los antecedentes que puso a disposición de la jueza Francis Fell, el Ministerio Público, fueron súper contundentes. La defensa era como un boxeador que está siendo golpeado insistentemente, no tenía por dónde. Claro, podía hacer. Bueno, y efectivamente, quedó en prisión preventiva, y fue formalizado por la entrega de información confidencial al abogado Luis Hermosilla. Este personaje que ya, todo esto es un misterio, ¿qué fue de Luis Hermosilla? ¿Por qué no ha sido formalizado todavía? Etcétera. Pero pasó lo que se esperaba, quedó en prisión preventiva Sergio Muñoz, lo que no es poco. Se trata de el director general de investigaciones que cometió los delitos en cuanto tal como su antecesor, y va a estar preso un buen tiempo. Pero lo que a mí me parece que es realmente impresionante es cómo el gobierno se las arregló a través de su vocera para, digamos, hacerse de un problema. Porque las declaraciones de la vocera de gobierno a mí me parecieron innecesarias cuando ella habla de una posible red de corrupción de cuello y corbata, que fue un punto de prensa que hace el gobierno, es decir, elige hablar. Además, la ministra estaba leyendo, no estaba improvisando, y esto significa la respuesta inmediata de Ángel Valencia, que lo entrevistaron en un canal de televisión, no recuerdo cuál, e interpela al gobierno y le dice: señor gobierno, si usted tiene información sobre la existencia de una red de corrupción de cuello y corbata, entonces entréguela a Fiscalía. Una cosa notable, yo por lo menos así lo veo. No sé si lo verá de manera similar Carlos Tromben, periodista, economista y académico de la Universidad de Santiago, que está en línea con nosotros a través del Zoom. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Leslie. Muchas gracias por la invitación para estar acá. No, al contrario. ¿Qué comentario te merece esta reflexión que estábamos haciendo acá de, por lo menos lo que yo veo como un error no forzado del gobierno? Es decir, salvo que ellos intenten, digamos, establecer la teoría de que hay una red de corrupción de cuello y corbata, pero aparece el fiscal nacional y le dice: bueno, si usted sabe algo, entréguenos la información. Entonces el gobierno se hace de un problema que estaba en otra cancha ya. No lo sé. La verdad es que a estas alturas la interpretación política de estos hechos escapa probablemente a la forma en que hemos visto estos hechos tradicionalmente. Porque si estamos hablando de en esa cancha, ¿cuál sería el mecanismo en que, a través del cual el gobierno pudiese allanar esos antecedentes a la fiscalía? ¿Cuál? ¿Un servicio de inteligencia? ¿Cuál? Claro. El Ministerio del Interior tiene antecedentes, pero ¿a través de quién? De las propias policías. ¿Cómo se nutre de información un gobierno, nuestro Estado, de ese tipo de situaciones? A través de la propia policía, ¿no? ¿O existe otro sistema de inteligencia? Bueno, la ANI. Claro. Pero la ANI no es un servicio de inteligencia, es un servicio de recopilación de información, de análisis. Análisis de información, pero tiene agentes en terreno, en el sistema financiero. En ese sentido, la respuesta de Valencia es como es correcta, es lo que se espera de un fiscal, pero quizás el gobierno está jugando póker. No sé si será bueno, que el gobierno juegue póker en ese plano, porque si estamos hablando de eso, es un poco ya las teorías conspirativas y el estado profundo, y mejor no meterse en eso. Claro, eso es más materia quizás para un libro, más que una trama que uno esperaría que estuviese en las noticias. Pero Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Hay un tema que está asociado obviamente a la credibilidad, no solamente de los funcionarios de la PDI en estos momentos. Conversábamos hace un momentito atrás sobre también la filtración de información o posible filtración de información hacia Camila Polizzi en el caso de la Arista Lencería. Tenemos un exdirector de PDI que queda en prisión preventiva, una filtración masiva de información hacia
con información relevante, secreta además, y que uno podría llegar a pensar cómo queda esta institución a la luz pública, que queda muy dañada, pareciera ser, cómo esto puede afectar la credibilidad de esta institución como es la PDI, y lógicamente cómo esto también puede traer otro tipo de coletazos en términos políticos. Bueno, los coletazos políticos en estos momentos son un poco impredecibles, creo yo, porque los anteriores casos de corrupción, faltas a la probidad, tenían una naturaleza, a ver, ¿cómo llamarlo? Casos Penta, Suquimich, efectivamente, Colpesca y varios más, había un tema de que terminaron siendo casos de cohecho, ¿no? De parlamentarios, ¿no es cierto?, que involucraron a parlamentarios, ministros de Estado. Ahora estamos hablando de la policía, las policías, el aparato central, medular del Estado para hacer frente al delito, a los delitos, ¿no? Crimen organizado, etcétera. Entonces, quizás nuestras nociones de crimen organizado tengan que ampliarse, ¿no? Las aplicamos solamente a un tipo de crimen organizado asociado a la marginalidad, a redes internacionales, a las drogas, y quizás haya un crimen organizado de otra naturaleza del cual hemos pasado haciéndonos un poco los lesos o ingenuos, ¿no? Pensando o aplicando esas categorías a países vecinos de manera bien, ¿no?, jactanciosa, y ahora estamos confrontados a la evidencia de que vivimos en una sociedad donde todo tiene precio, incluso la información de la policía, porque esas acciones no parecieran haber sido cometidas por parte del imputado por bolitas de dulce, por amistad personal con el señor Hermosilla, ¿no? Claro, que es la teoría que intenta instalar, digamos, ¿cómo se llama? El abogado Juan Carlos Manríquez de Sergio Muñoz, que dice que tenía una especie de adoración, que prácticamente cayó rendido frente a los nexos con el poder, la influencia que tenía el abogado Hermosilla. Deslumbrado finalmente. Deslumbrado. Entonces, claro, pero yo creo que el punto que pone Carlos Tromben, quien es periodista, economista y académico de la Universidad de Santiago, es interesante, porque lo que nosotros estábamos viendo hasta ahora, y que afortunadamente seguía sorprendiéndonos, eran acciones más bien vinculadas con el manotazo. O sea, manotazo más grande o más chico, pero el manotazo al fin. El manotazo de Héctor Espinosa, el manotazo de ¿cómo se llama?, de los excomandantes en jefe del ejército, el Paco Gate, etcétera, etcétera. Pero no teníamos un soplón. O sea, y ni más ni menos que el soplón era el director de la Policía de Investigaciones. O sea, un sapo. Tenía Hermosilla un sapo a su servicio que le informaba como dice uno de los persecutores, con fidelidad perruna. Estas son licencias que se permiten los abogados, los fiscales, digamos, y los abogados en sus alegatos. Dice que Muñoz abandona el interés general, dice el fiscal Felipe Sepúlveda, se aboca en este caso y más bien trata de satisfacer intereses particulares y afecta el principio de probidad administrativa, y sigue, dice: se olvidó de las normas del proceso y quiso en este caso atender a los intereses particulares, los intereses personales de él y también los del señor Luis Hermosilla, a quien aseguró le tenía una fidelidad perruna. Entonces, aquí estamos en un escenario distinto. Yo creo lo mismo que tú, Carlos. Es brutal. O sea, esas palabras son brutales porque volvamos atrás en el tiempo, las relaciones entre el poder y la policía y el poder político y la información. Esto no es el caso Watergate, donde el alto funcionario del FBI filtró información a la prensa para el debate democrático en relación a la vigilancia política que ejercía en un país democrático, o con instituciones de esa naturaleza. Se está filtrando al poder del dinero, al poder económico, ¿no? Entonces, eso es un escenario donde la reflexión se va para el lado también de los parámetros éticos de nuestra sociedad, ¿no? Alguna vez fuimos un país solidario,
alguna vez fuimos un país que siguió causas importantes o que se declara creyente, o donde la mayoría de la gente a través del censo declara profesar alguna religión, que es un aparataje ético que conduce y enmarca la conducta. Parece que no, parece que lo que manda acá, señores, como dice el refrán, con dinero baila el monito, y si sobre la mesa hay millones de pesos, hasta funcionarios de esa categoría son vulnerables. Sí, perdón, sí, termina. Sí, no, esa es mi reflexión. La lealtad perruna de un funcionario de esa categoría a un abogado hace pensar que ese abogado es más que un abogado. Claro, ahí hay un tema... ¿Perdón? Es más que un abogado. Sí, ahí hay un tema bien interesante porque efectivamente, como tú bien lo señalas, no es este soplón que está tratando de hacer algo como la comparación con el caso de Watergate es súper buena, porque finalmente uno piensa o esperaría que el bien común y los ideales fueran, o lo aspecto ético y moral fuera lo que primara, pero sin embargo aquí pareciera ser que es la ambición de poder. Y como le comentaba una amiga hace poquito sobre este tema, el guionista de Chile no decepciona, porque nos encontramos con situaciones que son sacadas de una serie de televisión, de una película o de un libro, y que finalmente son casos reales, y que esto genera mayor complejidad al poder tener más confianza en la política, tener más confianza en los políticos, en las instituciones asociadas al Estado, y en la apertura, y aquí yendo quizás hacia lo que es un posible escenario futuro, la llegada de caudillos, la llegada de gobiernos populistas o de políticos populistas es mucho más plausible cuando tenemos situaciones de este tipo. Por supuesto. Estamos hablando de que nuestro sistema político ha girado en torno a opciones de centro derecha, centro izquierda, ¿no? Y esas son las que administran el Estado, han administrado el Estado en los últimos 30, 40 años. Entonces es muy grave, ¿no? Los nombramientos de los jueces, los nombramientos de los directores de las policías se dan en ese marco institucional, ¿no? No hay alta dirección pública para esos cargos, ¿no? Son instituciones. Entonces es muy delicado lo que está sucediendo. Estamos caminando por una cornisa, creo, sospecho, temo. ¿Sabes, Carlos Tromben, estimada Lesley Briceño, lo que a mí me preocupa de todo esto? Y yo no es que, digamos, sea un adulador de las teorías de la conspiración, pero aquí está pasando corbata, como decía un amigo mío, Enrique Nostroza, un personaje que es Luis Hermosilla. Porque no olvidemos que todo esto surge a partir del caso Audios, en donde él da clases de cómo había que coimear a funcionarios públicos para obtener ventajas en distintas cosas. Y resulta que hoy día el malo de la película, sobre aquel que se dirigen todos los ojos, es Sergio Muñoz. Yo no lo estoy exculpando, él hizo lo que hizo, aparentemente tendrá que ser probado en juicio, pero Luis Hermosilla está pasando al olvido y él todavía no es formalizado. Está siendo objeto de una investigación desformalizada, no se sabe nada de él, no se sabe si seguirá operando, si las redes que él ha tenido y que ha demostrado han demostrado ser infinitas o insospechadas, seguirán operando para desviar la atención a Sergio Muñoz. ¿Quién dice si esta a lo mejor fue una operación de un tercero destinada a votar al director general de investigaciones para distraer la atención y dejar en el olvido, por lo menos momentáneo, a Luis Hermosilla? Será muy descabellado lo que estoy planteando, ¿no? Mira, es interesante porque había una tradición que recoge Claudio Magris, un escritor italiano de origen alemán, sobre los secretos del imperio, ¿no? Arcana Imperi, ¿no? Cuando un emperador subía al trono en Roma, el Imperio Romano, en su entorno le mostraban los secretos que guardaba el emperador anterior, que había entregado el cargo y la vida. Entonces, y a veces la vida la entregaba de manera no violenta, no precisamente pacífica, ni en su lecho de muerte como anciano.
Entonces, los estados tienen secretos. Y la relación del Estado con los grupos de interés pasa por momentos de secretismo y a veces desbordan a la opinión pública porque alguien comete un error. Entonces, claramente, a mí, desde el punto de vista como ciudadano, que no entiendo, no soy un experto en derecho procesal penal, no entiendo por qué no está formalizado el señor Hermosilla, porque el corrompido pasa al banquillo de los acusados y el corruptor, a quien le pasan esos audios y que habla, como decía Leslie, de pagos aquí, hasta le demos 10 millones, tenemos que hacer una caja negra, porque esa persona no está formalizada. Entonces ahí la pelota, mejor, quien interpela al señor Valencia sobre la velocidad o decisiones con que él formaliza gente siempre ha sido un tema que me llama la atención. ¿Leslie? No, yo creo que hay un tema que esto vamos a seguir conversando, este tema concuerdo con lo que dice Carlos, yo tampoco soy experta en derecho, no soy abogada, y uno se pregunta, ¿dónde está Hermosilla? Y probablemente, ¿por qué no es formalizado? Y probablemente es la pregunta que se están haciendo muchos otros de nuestros connacionales en este tema específico. Y ahí vamos a seguir conversando probablemente. En algún momento Hermosilla va a tener que llegar al banquillo de los acusados. Probablemente. Eso, sí, probablemente. Tenderíamos a pensar en eso, a menos que sea más que un abogado litigante y sea la cabeza de una organización. Claro, como dice la ministra Camila Vallejo. Carlos Tromben, periodista, economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por comunicarte con esta lluviosa Concepción esta mañana desde la capital del reino. Que tengas un bonito día. Muchas gracias. Solamente una cosa pequeña, Carlos. Sí. Me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp una amiga mía que se llama Loreto Urbina y que te manda muchos cariños. Cariños a Loreto también. Nos vemos. Buena costumbre, hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 88.5 FM.